Y para conocer más de cerca la situación, le damos la bienvenida a Juan Zapata, ministro del Interior del Ecuador. Juan, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, ministro. Entre las críticas que he podido escuchar en las últimas horas ante la estrategia del gobierno ecuatoriano es, ¿se está aplicando la misma estrategia? ¿Se va a obtener el mismo resultado? Es quizás el centro de la crítica que hemos podido escuchar en diferentes plataformas de redes sociales y de especialistas. Ministro. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Un saludo cariñoso a todos quienes nos miran y nos escuchan. Eh, Tenemos que entender algo absolutamente claro, Mario. El Ecuador hoy no está enfrentando solamente delincuencia común, sino crimen organizado. Y dentro de eso es fundamental que entendamos que el 90% de los homicidios intencionales tienen el origen violencia criminal, enfrentamiento entre bandas delictivas por posesión de territorio, luchas de poder, economías ilegales, que no solamente son intramuros, es decir, en las cárceles, sino extramuros, a tal punto que efectivamente nosotros hemos visto, sí, que existen víctimas colaterales, lastimosamente, en algunos casos se han perdido los códigos, porque antes, hace algunos meses atrás, el sicariato o el homicidio selectivo era la persona. Ahora, por ejemplo, sin perdiendo todo tipo de códigos, generan muchas veces lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de Montañita, cuando a uno de los brazos derechos de un, digamos, cabecilla de un GDO que decidieron eliminarle, pues dispararon en un restaurante. ¿Es por qué? Porque las guerras de bandas se han tornado sumamente violentas. Entonces, el 90%, Mario, de las homicidios intencionales es violencia criminal, es esta lucha de bandas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Y algo importante. ¿Dónde está concentrada la violencia en el Ecuador? Está concentrada en 407 kilómetros, es decir, en el 0.14% de nuestro territorio, que son 283.560, es decir, en las provincias de la costa, en determinados sectores que justamente son en Sí. donde están las rutas de la droga. ¿Y por qué hago yo esta introducción, Mario? Porque claro, cuando se opera, como se operó efectivamente en la penitenciaría del litoral y que tomamos con una acción sumamente fuerte, la fuerza coercitiva del Estado no puede claudicar en ningún momento. Entró Fuerzas Armadas con Policía Nacional. Obviamente se topan los pabellones en donde también están concentradas estas economías ilegales y claro, producto de esa acción del Estado se producen estos hechos violentos en los territorios que en un caso de los GDOs, uno de los GDOs obviamente tiene Claro. injerencia como en Esmeraldas. Y con esto termino, Mario. Mire, ¿cómo puede ser posible? Sí. Nosotros tuvimos 14 eventos en Esmeraldas. Afortunadamente ninguno tuvimos una víctima mortal ni tampoco un herido, ¿no? Tuvimos un policía golpeado y estamos tras la búsqueda de este delincuente que generó aquello. Pero mire, Ujú. el primer evento Amenazado, empieza a sí, las sí, sí. 9, tiene a las 10, otro a las 10, 16, 10 y 34, a las 11, 11, 19, 11, 40, 12, 12, 10, 13, 13, 14 horas y 15 horas. Es decir, todo debidamente planificado con acciones terroristas para generar el pánico y obviamente el temor en la población. Eso es lo que hacen estos grupos de delincuencia organizada, pero nosotros tenemos que continuar con esa firmeza. No podíamos dejar de operar en la penitenciaría y no vamos de operar en los lugares que tenemos que operar, especialmente en los sitios que tenemos mayor conflicto. Ahora, uno se pregunta efectivamente cómo es posible, porque usted me habla de las calles, evidentemente, donde también se vive la violencia y el accionar del crimen organizado, utilizando evidentemente las libertades de los ciudadanos para moverse a través del territorio nacional ecuatoriano, evidentemente, la libertad de cada individuo de moverse. Pero uno no se puede explicar cómo puede pasar esto en una penitenciaría que está bajo tutela y control del Estado. Es decir, de hecho, pasaron muchas horas en que la fuerza pública pudiera entrar a la penitenciaría del litoral. Usted explicó que porque estaban cerrados con soldadura. ¿Cómo puede soldar reos? ¿Cómo pueden soldar? Bueno, pues no hay control del Estado ecuatoriano. Bueno, existe una organización, una institución, el SNAI, que está a cargo de las cárceles. Están generando los proyectos, algo que antes nunca se había visto, por ejemplo, el tema ya de los inhibidores, el tema de escáneres y el tema, obviamente, usted sabe, Mario, que la policía ingresa a las cárceles cuando obviamente la capacidad operativa de SNAI ha sido sobrepasada y nosotros solicitamos al presidente el ingreso conjunto con Fuerzas Armadas, que es lo que se Uh hizo. -huh. Pero usted sabe, Mario, que nosotros tenemos una responsabilidad
del orden público y de enfrentar el crimen organizado en el territorio ecuatoriano. La policía no está en el interior de las cárceles, tampoco es su competencia. Sí generamos un control externo, pero obviamente no podemos negar que está infiltrado en algunos elementos el tema, porque yo también me hacía y me hago la misma inquietud. Entonces, porque las mafias tratan de penetrar en todas las instituciones y buscan espacios, ya sea a través del temor, obviamente de la amenaza, o obviamente también de las economías ilegales y de la corrupción, para que estos elementos ingresen. Pero siempre estamos haciendo con las Fuerzas Armadas. Mire, veníamos haciendo 9 operativos en las diferentes cárceles del país y hemos decomisado y hemos retirado situaciones que son prohibidas para estar en estos centros. Y lo fundamental es mantener, vuelvo a repetir, tener el control, porque desde ahí también se traslada la violencia hacia las calles. En eso no podemos negar esa realidad. Ministro, perdón, ha, ha Sí, habido sí, le escucho, Mario. operativos permanentes, pero vaya, esto en el litoral, no, vaya, no fue una sorpresa, ministro. En abril se registró un motín, enfrentamientos que dejaron 12 muertos, pero en octubre de 2021 se produjo tal vez uno de los enfrentamientos más sangrientos de toda la historia de América Latina, ministro, que dejó más de alrededor de 120 muertos en ese mismo litoral, en esa misma penitenciaría. Se lo pregunto porque yo creo que esa es la pregunta. ¿Qué tiene que pasar para que Mario, realmente el Estado ecuatoriano tenga exactamente. control de uno de ellos? Le estoy diciendo, efectivamente, SNAI tiene que implementar los temas ya tecnológicos para justamente filtrar, encapsular, digamos así, encapsular que no solamente no tengan comunicación, sino que no tengan la posibilidad de ingresar armamento. Vuelvo a repetir, no es competencia de la Policía Nacional este tema, nosotros estamos apoyando la disposición del presidente, siempre es clara de que trabajemos en equipo y en unidad, Fuerzas Armadas, Policía, para obviamente tomar el control, y es lo que hemos hecho. Usted ha visto y se ha visto un accionar bastante profesional, ingresando con francotiradores, tuvimos que hacer explosiones controladas, equipos tácticos de manera profesional, asumimos el control, pero un tema, Mario, nosotros no podemos tener los 2.700 hombres todo el tiempo en la cárcel, porque tenemos que trabajar y operar en diferentes puntos del Eso, país. Por eso es justo. fundamental, este tema tecnológico que ya está en camino, y entiendo que SNAI está haciendo buen trabajo en eso para poder implementarlo lo más rápido posible. Sí. A eso me refiero, ministro. Vamos a una pausa y regresamos con la conversación, pero a eso precisamente me refiero. Ya había sucedido esto, ya habían tomado el control. Usted narraba también todo lo que se incautó ahorita en la penitenciaría del Litoral después de esto, que es verdaderos arsenales de armamento y otros instrumentos no permitidos. ¿Qué nos puede asegurar que se va a recuperar ahora sí cuando ha pasado tantas veces y cuando hemos visto que pues, el crimen organizado vuelve a esto? Bueno, gracias por continuar con nosotros y le agradezco al ministro del Interior, Juan Zapata, ministro del Interior del Ecuador. Ministro, habíamos hablado ya de la crisis penitenciaria, habíamos hablado también, en parte nos conversó de lo que sucedió en Esmeraldas, afortunadamente aparentemente está bajo control por el momento. Me gustaría también relacionar el asunto de Manabí, el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago. ¿Debemos pensar en la misma ecuación, crimen organizado, o estamos ante un fenómeno completamente distinto, ministro? Mire, Mario, primero en las zonas que usted lo decía, en los lugares y todo el país, estamos desde ayer en la tarde sin eventos como los que tuvimos lastimosamente en Esmeraldas. Ahí tuvimos también la detención de los 5 responsables que se les encontró con los explosivos, y esperamos el complemento de la Administración de Justicia, que es un tema también importante en el país, ¿no? Imagínense, nosotros tuvimos blancos de alto y mediano valor que fueron capturados en los actos terroristas de noviembre y que nuevamente les hemos capturado en estos momentos, así que necesitamos también ese complemento fundamental. No es toda la Administración de Justicia, pero sí hay decisiones de algunos jueces que no ayudan a este tema, y el país tiene que hacer una cruzada por la seguridad. El enemigo común es el crimen organizado y el resto debe unirse. En el caso que usted se refiere, lastimosamente, este asesinato de un alcalde, especialmente yo lo conocí muy de cerca, tenemos varios, usted sabe que esto está en investigación y que la dirige la Fiscalía. La Policía Nacional, lo que hemos hecho es justamente la captura del sospechoso que fue herido en el ataque que repelió un policía que era la seguridad de aproximación del alcalde Intriago de Manta. Él está
ya se le dio la prisión preventiva por 30 días por asesinato. Su situación de salud sé que va mejorando y nosotros estamos a la expectativa que recupere la conciencia para investigar y sacar información. Tenemos 4 teléfonos también incautados, uno que se encontró en el vehículo que generó el asesinato y otro en el lugar que se encontró en los barridos del fusil, que ya de acuerdo a las pericias de criminalística, Mario, es el fusil, da positivo para determinar que fuese el fusil que se utilizó para este asesinato. Tenemos también ya la ubicación y la cadena y la explotación de cámaras de vehículos que participaron, triangulación de llamadas. Es decir, hay una línea investigativa. Nosotros tenemos extraordinarios equipos de investigación, Mario, y esperemos que en los próximos días podamos tener ya, digamos, el caso resuelto como todo el país lo pide, y en esa línea vamos a investigar. No me quiero adelantar más porque esto está en un proceso Ya. investigativo y quizás que lo que podemos decir es lo que tenemos hasta el momento, pero estamos cubriendo todas las líneas y esperemos resolverlo lo más pronto posible. Se lo pregunto porque, bueno, creo que por experiencia en otros países, incluso en México, donde nos encontramos, por experiencia que hemos tenido, el crimen organizado ha penetrado las estructuras, ya lo decía usted, de la propia fuerza pública, pero también de la política, y forman parte también de procesos electorales, forman parte también de presiones a autoridades locales. Esto está pasando en el Ecuador. No me gusta utilizar esos términos de mexicanización o colombianización, porque cada país tiene su proceso y esas etiquetas luego quedan para siempre, pero ¿están pasando estos fenómenos en el Ecuador ya? Bueno, lo importante, Mario, es que las instituciones nos blindemos. En el caso de la policía, nosotros somos muy estrictos en los ingresos ahora con pruebas de confianza, y sobre todo para las instituciones que están directamente relacionadas con narcotráfico, antinarcóticos, crimen organizado. Somos muy, pero muy exigentes en seleccionar el personal que cumplan no solamente pruebas de confianza, sino diferentes pruebas, ¿no? Pero esto obviamente ocurre. Nosotros a través de investigaciones hemos visto efectivamente que estas situaciones existen. Sin embargo, vuelvo a repetir, lo importante es que las instituciones nos blindemos, porque imagínense, nosotros solo en este año, Mario, tenemos ya 116 toneladas incautadas. Ecuador ha ratificado ser el tercer país de que más droga incauta en el mundo. En el periodo del presidente Lazo estamos dejando una barrera muy alta, 470 toneladas, que constituyen entre 23.000 y 29.000 millones de dólares. Mire lo que mueve las economías del narcotráfico. Entonces, a través de ese poder económico, o muchas veces de la amenaza, pues tratan de captar especialmente funcionarios que cumplen funciones, digamos, sensibles. Así que toda esa línea nosotros la seguimos manejando, y hay que seguir insistiendo en ese tema, que las instituciones también generen esos encapsulamientos, porque necesitamos. Por ejemplo, ya en el Ecuador tenemos los jueces de anticorrupción y de crimen organizado, que van a llevar estas causas que son bastante sensibles, a quienes tenemos que garantizar también su seguridad, y así lo estamos haciendo. Pero hay que enfrentar esto con valentía, así lo tenemos que hacer. Estado de excepción es una medida temporal, constitucionalmente temporal, 60 días. Por más que se repita, es una estrategia a corto plazo. ¿Cuál es la estrategia, le preguntaría, a mediano y largo plazo en un gobierno que está por concluir también? Varias estrategias, Mario. Mire, ¿por qué se utiliza el estado de excepción? Porque a través del estado de excepción nos permite hacer allanamientos, es decir, entrar a domicilio sin necesidad de orden de autoridad competente. Estos permiten capturas importantes. En el estado de excepción anterior, 175 blancos de mediano interés fueron capturados, y muchos por esta facilidad que nos da el estado de excepción de allanamiento sin necesidad de estas órdenes, que en muchos de los casos demoran demasiado. Eso es quizás la parte importante, porque no tenemos una norma legal que nos permita aquello. Por eso hay que acudir a esto. Pero ¿cuáles son las estrategias? Dentro del tema policial, mire, el haber fortalecido el músculo operativo. Nosotros ya hemos graduado más de 10.165 policías, y hasta mayo estarán graduados, en lo que corresponde al presidente Lazo, que se graduarán en mayo, estarán graduados más, cerca de 21.000 policías, y pedimos al nuevo gobierno que culmine la última etapa, que serían los 30.000 policías que establecíamos para estos años. Inteligencia es fundamental. Estamos reforzando con más de 1.000 hombres que van a apoyar las unidades de inteligencia e investigación y los equipos tácticos. Las mismas provincias que están con problemas, Mario, hemos reforzado. El 90% de los 8.500 policías graduados han ido a las provincias de mayor conflicto. Eso nos va a permitir tener mucho más presencia, hacer operativos
operativos dinámicos, concentraciones dinámicas, operativos masa y con inteligencia. Lo que pasó en Durán, yo mismo estuve en los operativos a través de una muy buena inteligencia y coordinación con equipos tácticos, dimos golpes muy fuertes al crimen organizado. Otra cosa que es importante, el tener ya un reglamento, la ley de uso legítimo de la fuerza, que ha hecho que la policía hoy pueda actuar lo que antes no podíamos. 48 delincuentes, Mario, en uso legítimo de la fuerza, en la norma, han sido abatidos por la Policía Nacional y vamos a continuar con esa línea. Ante amenazas letales existirán respuestas letales. Eso es importante también que se sienta que el policía tiene el respaldo, al igual que las Fuerzas Armadas, para poder operar su arma letal cuando la tenga que utilizar, obviamente cumpliendo la normativa. Entonces, esas son las líneas que nosotros... La normativa y los Fuerzas derechos Armadas, humanos también, por supuesto, que es otro tema por importante. supuesto. Sí. Todos tienen derechos humanos y eso nosotros hemos entendido. Y también ha sido estos procedimientos y cumpliendo la norma, Mario, que ningún policía está en este momento privado de su libertad por haber ejecutado estas acciones en defensa del pueblo ecuatoriano. Esa es la manera que vamos a seguir operando. La seguridad del Ecuador se la tiene que recuperar, cueste lo que cueste, Mario.